Era su Stone, que por cierto eran dos Stones, sus dobles que eran igualitas que ella, y ella prefiere hacer su escena. Y le dije, venga, así, yo y significó amarrarla de aquí y tenerla colgada un rato y todo, yo estarla hostigando y violentándola, y los chavos en todas sus escenas. ¿Se lastimaba un poco? Sí, se lastimaba, sí, claro. Se le notaban los rojos de los aros que tenía ahí. O sea, sí, no fue una escena sencillita. Wow, le costó trabajo. Me regreso, ahorita vamos a lo que es Suicide Squad y me platicas cómo llegaste a todo este asunto y a lo de James Bond, que también está bien interesante todo este asunto. Que yo te voy a decir algo, ¿qué padre es esto? Ya no mandó nada. Sí. Come. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? José de Jesús, Adrián, Buenas tardes, profe. Luis, Yair, Ángel. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo les va? Buenas tardes, profe. David, Jesús, Armando, Luis, Josep, Hugo, Fabián y 5 más, dice aquí en mi pantalla. ¿Cómo les va el Día del Amor y la Amistad? Muchos regalos, chocolates, peluches, flores, no sé qué. Como que nosotros ya no festejamos mucho eso, ¿no? ¿O sí todavía? A ver, alguien ahí que sí festeje el Día del Amor y la Amistad. Más amor que amistad, ¿no? Salud. Salud. Sí, a ver, ¿quién estaba hablando? ¿Quién sí festeja el Día del Amor? No, que lo importante es que hay salud. A ver, Armando, otro poquito más fuerte. Que lo importante es que hay salud. Sí. Bueno. ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna noticia que vean por ahí? Yo estaba buscando en El Economista a ver cómo vamos con esto del COVID y creo que hoy nos sacaron gráfica, ¿no? El sábado andábamos como en 30,000, algo así, ya había bajado un poco y seguía la baja, entonces pues ya esperemos que esto ya baje para que nos den chance de regresar a clases ya presenciales. ¿O cómo ven ustedes? ¿Nos aventamos todo el semestre? A ver, José de Jesús, Adrián, Blas, Jesús, Fabián Salas, Hugo Cleofás, Josep, Luis Cruzado, Armando, que es el que me estaba hablando, David Romero, David Martínez, Enrique Torres, Ángel Verdín, Yair, Luis, Jesús, Adrián. Y déjenme otro minuto más para que entren los compañeros. Y ya empezamos en la definición de lo que estábamos viendo de esfuerzos. Nos quedamos en esfuerzos y les puse una diapositiva donde
Espérame, es que está jalando la... ¿Quién sabe por qué se alentó esta cosa? Y me pide a cada rato que actualización y actualizaciones. Entonces, no sé. Ya incluso le quité ahí las actualizaciones y no. Se aferra a darme actualizaciones. Y eso consume memoria. Espérame tantito. Ahí está. Es el 5. Y leíamos... Vamos a ver una teoría de los esfuerzos para después pasar a la práctica. Déjenme ponerle que... Sí, quién sabe por qué se alentó esta cosa. Entran 4 de ustedes, dice el sistema ya está cargado, entonces dices, bueno, ¿qué pasa con esto? A ver, ahí está, ¿no? Ahí va, dice que ya lo quiere. Bueno, entonces, están viendo el tema que se llama esfuerzos. Recuerden que los esfuerzos son unidades derivadas y nos sirvieron para caracterizar, déjenme, ahí está, y nos sirven para caracterizar a los materiales. Esta caracterización, pues nosotros podemos decir, muy denso, ¿no? El agua es muy densa, la sangre es muy densa, o tiene poca densidad, o es alta densa, o por la otra propiedad mecánica llamada esfuerzo. Algunos dicen, no, pues que tiene mucho esfuerzo, o sedencia o dureza, ¿no? Antes los antiguos decían, no se dio, porque el material, pues no fluía, y al no haber fluencia, pues no se fisuraba y no se fracturaba. Entonces así decían los antiguos, no cede, ¿verdad? Es decir, su esfuerzo era muy alto, o no hay resistencia, decían algunos maestros antiguos, decían, es que hay mucha resistencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenían que meter algún aditamento para que esa resistencia bajara, por ejemplo, se podían lubricar, y entonces, pues ya, el material fluía, y después de que fluía, pues se fisuraba y se fracturaba. Bueno, entonces, hasta aquí nos quedamos la vez pasada. A ver, chequen, alguien que me diga que sí. Sí, profe, que ahí nos quedamos. Sí, gracias, Jerry. Entonces, voy a poner, ya lo tienen, sí, ya lo tienen, ¿verdad? En su cuaderno, ya lo tienen en su cuaderno, y paso a explicar cuáles son las características o cuál es la caracterización de cada esfuerzo. Sí, a ver, nada más chéquenme si lo tienen. Si no, les doy 2 minutos para que lo tomen. ¿Está bien? 2 minutos. Vale, pues, entonces, 2 minutos para que tomen Sí, profe. Lo voy a quitar, y alguien me va a ir diciendo cómo va en el orden, y lo checamos. Por favor, muchachos. Entonces, 2 minutos. Son 42, 44.
Bueno, entonces voy a quitar la presentación y vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas. Espérenme tantito, ya ahí vamos. Déjenme quitar la presentación para que no se pixele. Alguien me va diciendo cuáles son los esfuerzos que vamos sirviendo. Y vamos a ver, ya tengo aquí mi... Ahí está, ¿no? Ahí se ve. El primer esfuerzo es el normal. Y para el esfuerzo normal vamos a tener, recuerden sus clases de física 1 o física de la secundaria, la preparatoria. El maestro decía, hay una fuerza que se produce porque colocas o colocamos en un campo gravitatorio una masa. Esto es una masa. Y entonces la masa colocada en el campo gravitatorio me producía una fuerza. Esta fuerza, sí, producía una fuerza normal. Y lo que nos decía, se produce una fuerza normal de igual magnitud y de sentido contrario para mantener el sistema constante. Si no entendíamos eso, pues el maestro de física nos decía, miren, no vamos a meternos en problemas, aplicamos la tercera ley de Newton. Y la tercera ley de Newton dice que para una fuerza de acción, es decir, esta fuerza de acción va a corresponder una fuerza normal para mantener el sistema constante, es decir, ceros. Nadie gana y nada pierde. Entonces, para una fuerza de acción corresponde una de reacción llamada normal, y estas fuerzas, ¿verdad? Ya después, lo voy a poner en la parte de arriba, decíamos. Profe. ¿Mande? ¿Qué significaba FDA, perdón? La fuerza de acción. Gracias. Recuerda que para aplicar la tercera ley de Newton dice una fuerza de acción corresponde a una de reacción, que en este caso va a ser una normal, para mantener el sistema constante. ¿Y qué quiere decir que el sistema sea constante? Que este bloque no va a pasar del piso. ¿Sí? Recuerden, pueden poner un bloque en la arena, se va a asumir una cierta longitud, lo pueden poner en viruta de madera, en agua, en aceite, incluso en algún... Sí. ¿Esto aplica lo de la suma de las fuerzas igual a cero o es algo muy diferente? No, exactamente también, para mantener el equilibrio. ¿Se acuerdan? No sé si alguien llevó la física como fuerza y equilibrio. Entonces, efectivamente, por eso es que igual a cero dice, para mantener el equilibrio va a haber una fuerza de acción menos una fuerza de reacción. Eso es fuerza y equilibrio, efectivamente. Sí, gracias por esa acotación. Para mantener el equilibrio. Y entonces, esta fuerza de acción, pues ya nada más la acotamos o la sometemos a un área, y a esta fuerza normal o de reacción también la sujetamos a un área, y entonces fuerza sobre área para un mecánico es esfuerzo. Recuerden lo que yo les explicaba, uno de sus compañeros me dijo, oiga, profe, pero también significa presión. Le digo, sí, para un mecánico esto es esfuerzo, para un termodinámico es presión, y para uno de mecánica de fluidos también es presión, que es como lo ven en procesos. Ellos son más químicos, más termodinámicos, más de mecánica de fluidos. Entonces ellos dicen, es que es presión. ¿Ok? Y entonces voy a quitar ya quito el dibujo. ¿Sí? ¿Ya quitamos el dibujo? Ya, profe. Bueno, entonces, este esfuerzo normal, fuerza sobre área, es un esfuerzo menos
la fuerza normal entre un área me produce el término esfuerzo normal. De ahí viene su nombre, o de ahí se deriva su nombre. El Rincón del Vago no trae esta explicación. ¿Por qué se llama esfuerzo normal? Porque viene derivado de una fuerza normal. Una fuerza normal sometida a un área o sujeta a un área. Esta es la característica del esfuerzo normal. ¿Y cómo lo podemos medir? Pues con una báscula. Para poder ver este esfuerzo normal, pues nosotros vamos a tener un traductor mecánico o electrónico ahora llamado báscula. Colocamos el bloque, ¿verdad? Y automáticamente la báscula mecánica, pues con las manecillas nos da un número, y ese número, pues ese es el valor de la fuerza normal. Ya hay que calcular ahí el esfuerzo o la fuerza. ¿Alguna duda, comentario o algo que quieran agregar? ¿No? Todo bien, profe. Bueno, sale pues. Entonces, vamos al siguiente. ¿Ya tomen eso? ¿Ya? Bueno. Entonces, vamos al siguiente, que es esfuerzo de... ¿Cuál sigue? Compresión, ¿no? Comprimir. En este esfuerzo de compresión, ¿sí se alcanza a ver? ¿Sí, verdad? Ya estoy mejorando mi letra. Bueno, entonces vamos a tener un elemento al cual le vamos a aplicar una fuerza, ¿sí?, en dirección al campo gravitatorio o al vector gravedad, y va a tener una longitud inicial. Cuando nosotros le apliquemos la fuerza, aquí va a haber una reducción de longitud. La longitud final va a ser menor a la inicial. Y esa reducción de longitud va a hacer que en algún punto dado, crezca su diámetro. Le va a crecer una pancita, como dirían por ahí. O le va a crecer una jorobita. Una joroba. Dirían por ahí, ¿no? O se va a codar, se va a hacer un codo. Vamos a ver esto en la práctica. Entonces, el esfuerzo de compresión va a tener de característica principal que la longitud final va a ser menor a la longitud inicial. Y el diámetro inicial va a ser menor al diámetro final. En algún punto, les digo, va a crecer el diámetro, pero también puede aparecer una pequeña jorobita, o se puede acodar, como dicen algunos, ¿no? Vamos a ver este fenómeno en el esfuerzo de compresión. Entonces, en el elemento, la longitud inicial es mayor a la final, pero el diámetro final es mayor al inicial. Esta va a ser una característica de este esfuerzo de compresión en un elemento. Profesor, Sí. este tipo de material, ¿qué tipo de material podríamos poner, por ejemplo? No, puede ser cualquier tipo. ¿Cualquier Puede ser. metal o...? Sí, puede ser incluso hasta estas vigas de concreto que se cayeron en el metro, ¿no? Pero Una ballena. ¿podría ser en términos de dilatación, hablando de materiales? No, dilatación se debe a la térmica, la aplicación de una energía, un calor, una temperatura. Eso Entonces, es dilatación térmica. hablaríamos de un esfuerzo, bueno, perdón que lo interrumpa, pero hablaríamos de un esfuerzo externo. De algo, por ejemplo, ¿se han visto en las ballenas cómo van sobre las traves? ¿Sí? ¿Ve? Este elemento, esto es la trave, aquí arriba viene la ballena, y entonces en esta parte de aquí arriba
la carga de la ballena más los trailers, las personas, los animalitos, todo lo que pase va a venir y va a caer aquí. Y entonces, cuando esto haga, si el esfuerzo es menor a lo que está cargando, se va a empezar a pandear. ¿Sí? O a hacer menos la longitud. Normalmente se pandea o le crece una jorobita, como dicen ustedes. Y entonces esto, déjenme permitir al compañero que, ahí está. Ahorita esto lo vamos a ver en la práctica. Entonces, estas son las traves, ¿sí? Las traves que están en el piso. Y arriba viene la ballena. Entonces, hay una, hay otra, y sobre la ballena, entonces, cuando carga la ballena, todo eso va a cargar así como está mi mano. Si el esfuerzo de la trave no es lo suficiente para soportar esa carga, se va a empezar a pandear. Espérenme tantito, espérenme. Ah, ya, aquí está. Espérenme tantito, ya. Es la viga que le estaba poniendo. Aquí viene la ballena. Y entonces, cuando empiece a cargar, vean lo que pasa, ¿eh? Voy a empezar a cargar. Ahí estoy cargando. Y vean qué hizo. Esto es muy plástico. Pero, por ejemplo, el concreto no es tan plástico. ¿Y qué va a venir? Va a venir. Y entonces se va a pandear. De hecho, no se fisuró ni se fracturó, porque aquí donde estoy ya se empezó a concentrar calor. Pero en la mañana que hacía frío, traté de hacer esto y vean, ahí. Esto es lo que va a pasar. Si hay suficiente calor, se va a empezar a hacer plástico, va a soportar un poquito, pero miren, pasa esto. Si hace frío, pues lo más seguro es que empiecen a aparecer las fisuras, las fracturas en esto que está aquí. Esto es lo que va a pasar. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, Jair. ¿Quién me estaba preguntando? A ver, ¿tú eres Jair? Soy yo, Esteban. Ah, Esteban. Sí, Esteban. Lo que pasa es que, como escuché que dijo temperatura, los materiales a cierta temperatura se comportan de diferente manera, por lo tanto el esfuerzo, pues, también, ¿no? Sí cambia, sí. De hecho, cuando adquieren temperatura, así como en esto que está aquí, ¿sí? Puede aguantar el esfuerzo. Es lo que te dije. Como este está caliente, bueno, ahorita ya le cerré, se empezó a calentar y no se fisuró, sino que pasó al estado plástico y pudo, pero mira, sí se deformó. ¿Ya lo viste? Se acodó. Se hizo un codito, una joroba. Si hubiera estado frío, pues esto está cristalizado y entonces se fisura y se fractura. Sí, es cierto. Sí hay consecuencia de la temperatura. De hecho, eso les enseñan ustedes en sus reportes técnicos, ¿no? Dicen, hay que medir las condiciones de presión, temperatura, densidad, humedad, todo esto que es característico de las prácticas. Sí, gracias. Entonces, ese es el esfuerzo de compresión. Va a disminuir la longitud y va a aumentar en algún punto su diámetro. ¿Vale? Bueno, vamos a quedarnos ahorita con eso. Y pasamos al siguiente. Profe. Sí. Perdón, de ahí dijo que el esfuerzo era menor que la carga, o cuando se hacía lo se pandeaba. Cuando se pandeaba, el esfuerzo era menor que la carga. ¿Algo, sí escuché bien? Sí. Cuando se pandea, el esfuerzo del material es menor al esfuerzo aplicado. Ok. Sí. Gracias. Ahora la otra, si el esfuerzo de este es mayor al aplicado, no le va a pasar nada. Ese es. Si este esfuerzo del material
no es lo suficiente para soportar el esfuerzo que se le aplica en la parte de arriba, por ejemplo, en estas traves de las ballenas y ¿qué otro? Puentes, vigas, ¿qué más? ¿Qué más está con presión? Vigas principalmente, ¿no? En los edificios, por ejemplo, que tenemos en el poli, de los puentes. ¿Qué otro? A ver, déjenme ver. Pues de algunas casas, ¿no? Si este esfuerzo no es lo suficiente, pues se va a comprimir, y va a haber un momento dado en que se va a fisurar y luego se va a fracturar. ¿Dónde? En esta pancita, en este crecimiento de diámetro, que a lo mejor dicen es muy pequeño. Sí, para nosotros es muy pequeño, pero internamente ya iba a concentrarse la fisura y luego la fractura. ¿Vale? Entonces, ¿y qué pasa si los esfuerzos son iguales? Pues se cumple la tercera ley de Newton, ¿no? Para una fuerza de acción corresponde una de reacción para mantener el sistema constante. Es decir, esto no va a subir de deformación. Deformación, y ahorita explicamos qué es la deformación. ¿Sí? Bueno, ya puedo quitar este que está aquí. Sí, profe. Déjenme. A ver. Entonces, el esfuerzo de tensión. En el esfuerzo de tensión vamos a tener el mismo elemento de una longitud inicial, el campo gravitatorio es hacia abajo, la fuerza que se le aplica, la fuerza de tensión es hacia arriba en contra del campo gravitatorio, y vamos a tener una longitud final y vamos a tener una disminución del diámetro en algún punto. La característica del esfuerzo de tensión es que el esfuerzo final, la longitud final va a ser mayor a la longitud inicial y el diámetro final va a ser menor al diámetro inicial. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos otra vez. Ahora, vamos a tener un elemento de un cierto material donde tenemos una longitud inicial, un diámetro inicial. Esta fuerza va en contra del campo gravitatorio y lo que va a pasar con el elemento es, va a crecer en longitud. La longitud final va a ser mayor a la inicial y lleva como consecuencia que el diámetro final va a ser menor al diámetro inicial. Ahora, este elemento que tenemos aquí, ahorita vamos a hacer la práctica, lo vamos a jalar hacia arriba, lo vamos a tensionar y en algún punto vamos a ver cómo disminuye el diámetro. ¿Ya lo vieron? Ahí está, miren. Creció en longitud, pero el diámetro disminuyó. Y se alcanzan a ver si, ahí lo ven, ahí está. Vean, ahí se ve la concentración de fisuras y como no atendí las fisuras, pues se fracturó. Aquí está el otro también, ven, ahí se ve mejor. Miren. Recuerden que esas prácticas ni la NASA la tiene, ¿no? Miren ahí cómo se ve, cómo empezó a fisurarse y luego se fracturó. Y vean, ahí lo que me interesa es que vean que el diámetro, pues, disminuyó. Lo que quiere decir que el esfuerzo aplicado fue mayor al del material, que en este caso, pues, es plastilina, por eso se llama elemento plástico, plastilina. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ahorita vamos a seguir con la práctica, ahorita lo vamos a hacer, pero nada más para que vean que sí se va a cumplir esto.
¿Alguna duda, comentario, algo que quieran agregar? A ver, No, profe. Cintia, Ángel, los veo como están en mi pantalla, no la traigo contra nadie. Cintia, Ángel, Yair, Armando, José de Jesús, David, Hugo, Luis, Esteban, Diana, David, Abraham, Luis, Pedro y muchos más. Es que no sé por qué no apareció la pantalla. Bueno, a ver, entonces, ¿no hay dudas? ¿No? Vale, pues entonces ya vamos al de compresión, vamos al de tensión. ¿Y qué otro tenemos? ¿Cuál es el que sigue, por favor? El de flexión, profe. Esfuerzo de flexión. En este esfuerzo de flexión, nosotros vamos a tener un elemento el cual va a estar empotrado en una pared o en un elemento. Este tiene una longitud L. Aquí se va a aplicar una fuerza, así nos explicaba el maestro de física. Nos decía que hay una fuerza, hay una longitud, y entonces aquí va a haber un cambio, y va a haber un cambio de altura. ¿Sí? Hay un cambio de altura. Y entonces nosotros flexionábamos, o el maestro nos decía, miren, esto es flexionar, vamos a tener el elemento soportado, le vamos a dar cierto grado, 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 y así estábamos, duro y duro y duro y duro y duro y duro y duro, y vean cómo ahí ya disminuyó el, creo que ahí está, ¿no? Vean ahí cómo ya disminuyó el diámetro. Intencionalmente le voy a seguir dándole más. Ahí está, miren. Disminuyó el diámetro y entonces esto se fracturó. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que esta diferencia de altura, ¿sí? Y por acá hay un tiempo. Entonces, si yo tengo la diferencial de altura con respecto del tiempo, voy a tener velocidad. Y esa velocidad, entonces, va a significar la velocidad al cuadrado es una energía. Así se explica que este elemento se fisure primero y luego se fracture. En algún punto se va a concentrar energía interna, y va a hacer que fluya. Vean aquí incluso ya se ve cómo el elemento empieza a fluir, porque en algún punto se empieza a concentrar la energía, y ahí está. Ahorita continuamos con la práctica. Esto no es para que vean cómo sí se va a cumplir la práctica, o la teoría de la práctica. Entonces, así se entiende este esfuerzo de flexión. Un cambio de altura, luego con respecto del tiempo, me va a dar una velocidad, y esa velocidad yo la elevo al cuadrado y me produce energía. Así se explica que este elemento primero se fisure y luego se vaya a fracturar. ¿Alguna duda, comentario, algo que quieran agregar? ¿No? No, profe. Vale, pues entonces está ya el de flexión, esfuerzo de flexión. O también algunos llaman deflexión, o sea, juntan las dos palabras, ¿no? De y luego flexión, y algunos dicen deflexión. ¿Cuál sigue? El de corte, profe. Corte. Pero en el corte nosotros vimos que va a haber 1A por giro, 2 torsión, y luego viene el tercero por par mecánico, ¿verdad? Par mecánico.
Bueno, entonces póngale ahí, para explicar el esfuerzo de corte por giro y torsión, póngale allá abajo a su apunte. Entonces va a haber un esfuerzo de corte que va a ser por giro o por torsión, y pónganle allá abajo para explicar el esfuerzo de corte. Utilizamos o se utiliza la segunda ley de Newton. ¿Sí? Voy a quitar este de par mecánico. Entonces, para explicar este esfuerzo de corte por giro o torsión, se utiliza o utilizamos o aplicamos la segunda ley de Newton. Aplicar segunda ley Newton. Y la segunda ley de Newton nos dice que hay una fuerza o impulso o ímpetu producido por una masa acelerada. ¿Sí? Entonces el esfuerzo de corte de giro o torsión, vamos a aplicar la segunda ley de Newton que nos dice que hay una fuerza la que es igual a una masa acelerada. Entonces, si yo a esta fuerza la someto o la acoto a una área, voy a tener M sobre A. Una fuerza sometida a un área va a ser igual a la masa acelerada sometida a esa área. Y entonces recuerden que F sobre A para el mecánico es un esfuerzo. Y este esfuerzo pues va a ser el esfuerzo de corte. Para nosotros es un esfuerzo de corte con el símbolo tau. Recuerden que estas aparecen en las propiedades de los materiales. Si alguien me está siguiendo en vivo y checa las tablas de la NASA, ahí les van a decir que los esfuerzos de corte pues se deben a la segunda ley de Newton. Y entonces sustituyendo esta definición, vamos a tener que el esfuerzo de corte va a ser igual a una masa acelerada sobre un área. Voy a quitar este de aquí y entonces vamos a despejar, despejando para la aceleración, y vamos a tener que el esfuerzo de corte por el área entre la masa va a ser igual a la aceleración. Y voy a quitar esto que está aquí. Y como la aceleración es igual a dv en dt, voy a tener que el esfuerzo de corte por el área va a ser igual a la masa igual a diferencial dv en dt. Y ya desde aquí ya podemos ver que este esfuerzo de corte que se va a producir en un elemento que está rotando
Ya puedo borrar lo que está aquí abajo. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Sí, profe. Y entonces ya desde aquí ya podemos ver que este elemento que está rotando, ya les dije que este elemento rotatorio puede ser un eje, una flecha o un árbol, pues ya se puede controlar y automatizar. ¿Sí? Ya aquí ya empieza a ver la mecánica del medio continuo. Eso que inventó Newton, porque Newton no inventó el cálculo nada más para que hagamos problemas de cálculo, sino que él dijo, voy a tratar de explicar la mecánica del medio continuo y entonces necesito una herramienta, y inventó junto con Leibniz, o Leibniz junto con Newton, pues el cálculo diferencial, pero era para una aplicación de la mecánica del medio continuo. Y entonces, ¿sí? Vamos a hacer la integral, el esfuerzo de corte por el área entre m, y si hago las integrales, pues aquí de 0 a t, de t va a ser igual a la integral de 0 a b de b. Si integramos, ¿verdad? Integrando, pues me va a quedar, voy a poner, si se alcanza a ver esto, ¿sí, verdad? Ah, no, es hacia abajo, ahí. ¿Quieren que lo ponga abajo o arriba? No, yo creo que arriba, ¿no? Para tener más espacio. Vamos a ponerlo arriba. Entonces, vamos a hacer esta primera integral que dice que el esfuerzo de corte por el área donde se somete o se sujeta la masa del elemento, y vamos a poner aquí que ya hay un tiempo, ya de la integral, y va a ser igual a b. Y entonces voy a quitar esto que está aquí. Entonces, para un elemento rotatorio, pónganle ahí la nota, para un elemento rotatorio, la velocidad va a ser WR. Y recuerden que un elemento rotatorio pues es un eje, una flecha o un árbol. Y la única forma en que puede tener una velocidad es con respecto a la frecuencia de rotación por el radio. ¿Sí? Sustituyendo, esto me queda, que el esfuerzo de corte por A por el tiempo sobre la masa es igual a la frecuencia de rotación por R. Profesor, Sí, ¿R qué representa? el radio del elemento, el radio del cilindro. Haz de cuenta que este es el elemento rotatorio, este es tu eje, tu flecha o tu árbol, este es el elemento, y entonces esto que estás viendo aquí pues es el diámetro. La mitad sería el radio, ¿vale? Ese sería. Entonces, ya de aquí, voy a quitar la parte de arriba. ¿Ya puedo quitarlo de arriba? ¿Sí? Bueno, voy a quitarlo de arriba y voy a poner otro como. Como, ¿verdad? De la física me dice que la frecuencia de rotación es igual a d teta en dt. Voy a sustituir
sustituyendo voy a tener que el esfuerzo de corte por el área, por el tiempo, M va a ser igual, MR va a ser igual a d teta en dt. Y para explicar el esfuerzo de corte por giro o torsión aplicando la segunda ley de Newton, me dice que yo voy a tener esta expresión, donde dice que la diferencial de teta, ángulos radianes, que si son ángulos radianes, revoluciones o algo que pueda convertir con respecto del tiempo, es toda esta expresión, el esfuerzo de corte por el área que se sujeta, el tiempo en que se sujeta, la masa y el radio del elemento. Ok, entonces esta expresión ya me está diciendo que estos elementos rotatorios se pueden controlar por medio de un control continuo. Esto que tienen aquí, recuerden, es control continuo, porque se aplica la mecánica del medio continuo. Su gráfica, ¿cómo va a ser su gráfica? ¿Cómo va a ser? Una lineal, una línea. F de x igual a mx más b, donde recuerden que es el lado positivo, ¿verdad? Primer cuadrante, b es igual a 0 cuando se une aquí en este punto, b es igual a 0, cuando toca el origen, esto es una caída positiva, vamos a tener la gráfica de una lineal, y después, cuando partimos o seccionamos este triángulo que se forma, vamos a tener triángulos proporcionales. Y cuando hacen esto, le llaman control proporcional. Así les explican control. Ya me van a matar mis amigos. Y eso que tengo amigos de control, ¿eh? Sí, así les explicaron control. ¿Alguna duda, comentario? Para que se entienda qué es lo que estamos haciendo, es que este elemento que está aquí, que déjenme ver si lo puedo mover, no, es este que está acá arriba, es que en la mañana así lo podía mover. Mire, a ver si lo alcanzan a ver, ¿se está moviendo? ¿Sí lo alcanzan a ver? Vean cómo, Sí, profe. vean cómo se mueve la flecha. Y esta flecha al moverse con esta sujeción, este sujetamiento, si está bien lubricado, si es nuevo, tiene acabado espejo, no va a haber esfuerzo de corte. Hasta, como dicen los técnicos, se empiece a amarrar. ¿Y cuando se empieza a amarrar? Bueno, cuando la lubricación no es buena, cuando el equipo ya es viejo, y entonces ese amarre que llaman los técnicos, en realidad son esfuerzos. Y puede haber un momento dado que sea el amarre total, ya no se mueva y entonces se fisure y se fracture. Esa es la explicación del esfuerzo de giro o torsión. ¿Qué está pasando? Pues la ecuación me dice, vas a tener un diferencial de teta de ángulos radianes, revoluciones, ciclos, vueltas, giros, pasos, etapas, como quieras verlo con respecto del tiempo, y si no lo atiendes a tiempo, pues lo más seguro que el equipo falle en algún momento dado.
Por eso es que ya algunos elementos rotatorios como este es un, de hecho es nuevo, lo acabo de ir a chacharear ahí aquí en las vías de Catepec. Lo vi y ya le dije al chavo, ¿cuánto? No, pues tantas libras, ¿no? Y ya, bueno, órale. Profe, Sí, bueno, no entendí bien esa parte de W, que vendría siendo, dijo usted frecuencia, ¿no? sí, ¿Esto se relaciona con velocidad angular o Es- sí. Esta es la velocidad angular. Exactamente. En física nos decían dθ, pero desplazamiento entonces, angular. ¿lo vamos a manejar sobre radianes sobre segundo? O, bueno, es que la frecuencia se puede distribuir en dos partes, ¿no? Pero en este caso, Mira, W efectivamente es frecuencia, ¿no? Pero yo les digo, dθ puede ser radianes, los radianes los puedes pasar a grados, luego, si tienes 360 grados, pues algunos les dicen es una vuelta, o una revolución, ¿no? Más técnicamente. Como quieras ponerlo. Pero, recuerda, en el sistema internacional son radianes. Y ya después los pasas a grados. Sí, exactamente, ese concepto, frecuencia o velocidad angular, ¿no? Y ya después de la velocidad, la aceleración angular. Muy bien. ¿Qué más? Algunos dicen, bueno, tengo tantos radianes, ¿cuántas revoluciones son? Pues hago la conversión y ya les digo, son tantas revoluciones. En los motores eléctricos vienen así, ¿no? Revoluciones por minuto. ¿Cuántas RPMs? Para tantos caballos, ¿no? HP, ¿no? Les dicen ahí. En las placas de los motores vienen así, ¿no? RPMs y ya les viene ahí un caballo, medio caballo. Pero técnicamente son expresadas en revoluciones. Ya de ahí pasamos a radianes para hacer la matemática. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué más sigue? A ver, ¿algo más? ¿No? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Pedro Antonio, Misael, Abraham, David, Diana, Esteban, Luis, Hugo, David, Antonio, Armando, Yair, Ángel y Cintia. ¿Algo más que quieran agregar? Si no, pasamos al siguiente. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Perfecto, que todo bien. Déjenme, pasamos al último, que es la última teoría, y ahorita en la última parte vamos a ver la práctica, ya con esta resolución. Entonces, lo único que nos falta es el esfuerzo de corte. Dice que ya se va a suspender mi hora, ¿no? Esfuerzo de corte por par mecánico. Este es importante por par mecánico. El esfuerzo de corte por par mecánico me dice que hay un esfuerzo de corte cuando tú vas a aplicar un par mecánico o aplicamos un par mecánico multiplicado por el radio, luego viene pi por diámetro a la 4 sobre 32. Esto es la expresión de el esfuerzo de corte por par mecánico, donde T, recuerden, T es el par mecánico. Es par mecánico. Y este par mecánico es muy conocido como torque. En mecánica o mecánica automotriz o mecánica de potencia se le llama torque. El torque. Más conocido mecánicamente como torque, que no es más que una fuerza por un radio, en este caso. Ese es el torque. Y esta fuerza, ¿qué fuerza es? ¿Es másica o es la segunda ley de Newton?
¿Cuál es? No se peleen por contestar, muchachos. Ahí va, dice que ya. Bueno, entonces, ¿alguna duda sobre el esfuerzo de corte por par mecánico? Y lo que nos está expresando es que va a haber un esfuerzo de corte que limita al par que se aplica. Es decir, yo no puedo estar aplicando par, sino que lo que va a hacer es, me va a limitar cuántos caballos pueden aplicarse al sistema motriz. Sí, Ángel, Yair, Armando, Antonio, David, Hugo. A ver quién. ¿No? ¿Alguien que quiera agregar ahí algo? A ver, alguien que quiera ahí. Profesor, Sí. ¿esto va en relación con el brazo de palanca? O algo así Sí. lo había visto en física 1, ¿no? De que era una fuerza que se multiplicaba dependiendo del radio y eso era lo que era el torque. El torque, o brazo de palanca, o momento, ¿no? Así le decían algunos maestros. El momento que se produce en el punto C, pero era como para vigas, es exactamente lo mismo. La fuerza por una longitud te produce, ¿cómo hiciste? Palanca, momento. Bueno, yo tenía una profesora que decía mucho que era el brazo de palanca y, por ejemplo, esto se ve Sí. mucho en motores, ¿no? En lo que mencionaba usted, Sí. que dependiendo al par mecánico es como se obtenía, me parece que era lo que se conoce como los caballos, ¿no? Ándale, pero primero tienes par mecánico, luego lo multiplicas por la frecuencia de rotación y eso te produce caballos, efectivamente. Vamos a ver un ejemplo donde se aplica este par mecánico y después se multiplica por la frecuencia de rotación y eso nos producía la potencia. Una de las formas de expresar potencia, porque hay otra. Sí, vamos a esperar a tus compañeros, Cintia, por favor. Ya están entrando ya. Bueno, entonces estamos explicando esto del esfuerzo de corte. Algo que quieran agregar, espérenme, porque nomás somos 3. Vamos a esperar que lleguen los demás compañeros. Espérense, ya no tardan. ¿Y cómo les va con las demás materias, muchachos? Enrique, Cintia. ¿Ya les dio clases el maestro Rogelio? Enrique. Ah, sí. ¿Tú ya pasaste la materia ya con él? Ah, ya. Sí, hombre, pues. ¿Y qué les han dicho de sus laboratorios, sus talleres? Laboratorio, ¿verdad? Ustedes no llevan taller. Puro laboratorio. Ya les agendaron.
Sí, creo que a partir de la otra semana ya se iban a agendar. Qué bueno que ya siquiera vamos, aunque sea 1 o 2 días, ¿no? Al poli. Bueno, espérenme. Bueno, ahí está. Entonces, ya somos casi todos, ya. Bueno, entonces, esto es el esfuerzo por par mecánico. Déjenme poner la cámara en lo que llegan los demás. Yo espero el miércoles que ya me vaya un rato allá al poli y empezar a calificar sus trabajos. Lo que me han mandado y a ver si es posible el jueves mandarles una lista previa. Ya les puse un Excel ahí, ¿no? Todavía no tiene nada calificado, entonces yo espero el miércoles irme temprano y ya en la tarde tener mínimo la lista de los 2 grupos de mecanismos y mandarles una lista previa. Para irnos previendo, ya casi estamos a 15 días, ¿no? Del examen. Qué rápido. Bueno, entonces el esfuerzo de corte por par mecánico ya lo están viendo ahí. Y entonces, esta fue una gran aplicación para que se diera la revolución industrial. Recuerden que antes, en la Edad Media, pues las carretas eran construidas de madera y los ejes, las flechas o los árboles eran de madera. Entonces, la madera no tiene un alto esfuerzo, como por ejemplo puede ser un acero 4140 grado herramienta o 4140 o algún otro acero de 60, 40, 20% carbón o alguna otra aleación, ¿no? Como adamantium o vibranium. Y entonces las carretas no podían circular a alta velocidad, no podían ir muy lejos o no podían cargar grandes cantidades de productos, ¿no? Como pasó después ya con la revolución industrial, y menos soportar las cargas que estaba generando esta técnica de la generación de potencia por vapor. Entonces se tuvieron que mejorar los materiales y esto fue una consecuencia de ello. Generar mejores materiales con mayores esfuerzos para soportar mayores pares mecánicos. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que se hizo en la revolución industrial. Mejorar la propiedad mecánica esfuerzo de los materiales para poder aplicar mayores pares. Si no, no hubiera sido posible aplicar, ¿verdad?, la potencia generada por el vapor. ¿Alguna pregunta, duda? Sí. Creo que eso de identificar las características de los materiales se debe a las aleaciones que se hicieron durante ese periodo que usted menciona, ¿no? Sí, y les digo más que nada porque ya alguien estaba ahí pensando en generar vapor, pero decía, oye, no van a aguantar las flechas de madera. Bueno, nada más para mencionar, creo que en el tratamiento del acero, mientras más veces se lleven al alto horno, creo que me parece que las características se van aumentando en el caso de pesa y todo lo demás. Bueno, las características del material, por eso es muy común que la gente que se dedica a recolectar la chatarra, el acero, ¿sí? Pues sea, bueno, a tener doble tratamiento, creo que el precio va más, ¿no? Sí, fíjate que yo he visto ahí, por ejemplo, en estos lugares donde recolectan, algunos dicen de primera y de segunda, ¿no? Y sí, cierto, tienes razón, porque, por ejemplo, hay un acero de escoria, ¿sí? ¿Se has oído esa, no? En la fundición, que ya lo último, de lo último, y entonces ya en ese acero de escoria, pues ya nomás le agregan más carbón y tiene buena ductibilidad. Ya después los meten a los hornos y le meten más carbón y entonces en la parte superior agarra mayor esfuerzo. Tú me estabas diciendo de lo del par, el torque, que tu maestra te decía que era, ¿qué? Brazo de palanca. Esteban. Y sí, muchos maestros decían así. Yo me acuerdo que mi maestro también decía el brazo de palanca. Y entonces nos ponía el ejemplo de, por ejemplo, cuando se nos poncha la llanta del automóvil. No sé si te ha pasado eso, o algún familiar,
que se le poncha la llanta del automóvil y la llave de cruz, o la cruceta, como dicen los técnicos, no es suficiente. Y entonces pues, traen un tubo ahí adicional, y ya les dicen, pues, mete la cruceta, luego en la cruceta metes el tubo para generar mayor brazo de palanca, efectivamente, a eso se refería. Aumentabas el brazo de palanca, la longitud de aplicación. Bueno, además de que tú y tu papá se juntaban ahí y ya tenían mayor masa. Entonces tenían mayor masa aplicada, tenían mayor longitud de brazo de palanca, y entonces sí, efectivamente, yo me acuerdo mucho de mis maestros de física en la secundaria que nos ponían esos ejemplos, ¿no? Cómo aumentábamos el brazo de palanca. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? Si no, dejamos esta sesión por hoy, pasamos lista, y en la siguiente ya hacemos la práctica y un ejemplo de aplicación sobre esto. Profe, perdón, nada más, ¿qué significaba la F en la fórmula? O en la ecuación, perdón. Esta F Ajá. es la fuerza, la segunda ley de Newton. Ok. Sí, ese es el par mecánico o torque. ¿Qué más? ¿Algo más que quieran agregar? Pues ya son 3:45, no nos da oportunidad de terminar ni terminamos el ejercicio ni terminamos la práctica. Entonces, les paso lista y bonito día del amor y la amistad, que reciban muchos regalos, muchachos, flores, chocolates, todo con protección, ¿no? Su mascarilla, gel, todavía hay que usar, ¿qué dicen? Gel, jabón, ¿qué más? ¿Qué más usan? Gel, jabón, mascarilla, y algunos dicen que Cubrebocas, profe. guantes, ¿no? En el metro. Yo he visto personas que luego traen sus guantes también. Bueno, no está por demás, ¿no? Sí, ¿qué pasó, Antonio? ¿Me decías de qué? Ah, no, que con cubrebocas, profe. Sí, están bien. Cubrebocas. Hay que irse al monte, profe. Sí, también. Hay que irse al monte. No, tampoco. Bueno, bonito día, muchachos. Se la pasen bien. Buena tarde para todos. Ramírez, Cintia. Los voy de acuerdo a mi pantalla, muchachos. Ramírez, Cintia. Igual, bonito día. Se la pasen bien. Enrique Torres.